En este nuevo video vamos a ver más de cerca la teoría de Dow. Comencemos. Teoría de Dow está formada por una serie de principios que tratan de determinar el movimiento y dirección del mercado. La teoría de Dow se basa en el análisis de máximos y mínimos de las fluctuaciones de los mercados que intentan predecir la dirección del mercado. Charles Dow y su socio Edward James fundaron Dow Jones y Company en el año 1882. Charles Dow publicó sus ideas en una serie de artículos en el diario The Wall Street Journal. En el año 1884 se creó el índice Dow Jones, compuesto en ese momento por 11 acciones. Charles Dow murió en el año 1902 y en el año 1922 William Hamilton organizó y publicó todos los principios de esa teoría. Esta teoría se considera la columna vertebral del análisis gráfico. Según la teoría, la mayoría de las acciones siguen una tendencia en conjunta, en términos de medida y precio, representadas por un grupo de acciones en movimiento representativas. De aquí surgieron los índices, como el índice de Dow Jones y sus homólogos de otras bolsas del mundo. Los puntos esenciales de la teoría de Dow son los siguientes. Los índices reflejan la actividad combinada de miles de inversores, incluidos aquellos con mejor información y los de peores información. Según Dow, los índices en las fluctuaciones diarias descuentan todo, lo que de alguna manera puede afectar a la oferta y a la demanda de los activos negociados. Una de las características que Dow resaltó y que sorprendió a la población en ese momento y hasta hoy día lo siguen haciendo es que, debido a esa fluctuación de precios, el índice ha incluido en su valor elementos futuros que la mayoría de la gente desconoce, incluso las catástrofes y acontecimientos inesperados, los llamados actos de Dios. Cuando ocurren pueden generar fuertes fluctuaciones al principio, pero rápidamente se evalúan y se descuentan sus efectos. Otra de las características de la teoría de Dow es que nos resalta de que existen tres tendencias. La primera tendencia es donde hay largos movimientos hacia arriba o hacia abajo, como por ejemplo en un zigzag. Estas suelen durar aproximadamente 12 meses o más, y el movimiento especulativo es a largo plazo. Es la principal tendencia del mercado. Como dijimos, puede ser alcista cuando viene de máximos y mínimos de manera ascendente, y puede ser bajista cuando nos presenta máximos y mínimos descendentes. También puede existir una tendencia indefinida. Esto se presenta cuando las partes superiores e inferiores se encuentran alineadas y las fluctuaciones son de manera lateral. Esto nos conduce a nosotros a una gran aparición de una tendencia alcista o una devaluación de una tendencia bajista de nuestro activo que estamos trabajando. Para poder visualizar esta tendencia, Charles Dow utilizaba gráficos mensuales. La tendencia secundaria es la que va contraria al movimiento primario. Los movimientos primarios son interrumpidos de vez en cuando por reacciones de descuento de nuestra tendencia secundaria en sentido contrario y de menor duración. Presta atención a lo siguiente. La reacción secundaria interrumpe la temporalidad de la tendencia primaria, pero no la cambia. Luego regresa el movimiento principal inicial. Esto puede durar 3 semanas o también algunos meses. Por lo general, corrige entre 1 a 3 y 2 a 3 en la tendencia primaria anterior. Para realizar este tipo de mediciones se utiliza gráficos semanales. Por último, tenemos el grado terciario. Son reacciones o correcciones de la tendencia secundaria. Estas son las fluctuaciones diarias. Generalmente duran menos de 6 días y rara vez más de 3 semanas. Charles Dow utilizaba los gráficos diarios para poder ejemplificar a sus alumnos este grado de tendencia. A veces, las distinciones entre una tendencia y otra no son tan claras, incluso superponiéndose, como a veces ocurre entre la tendencia secundaria y terciaria. Como ya aprendimos, Charles Dow no fue quien escribió directamente sus teorías, y sus alumnos describían a Charles Dow como un poeta, quien se refería a los 3 grados de tendencia de manera particular. El grado primario, Charles comparaba con una marea. Al grado secundario, era simplemente el movimiento contrario hacia la marea, y el movimiento terciario eran los rizos del mar, el cual era fruto del ruido del movimiento. De esta forma, también enseñaba de que las personas que quieran realizar inversiones a largo plazo debían de sumarse a la marea, mientras que las personas que querían hacer simplemente inversiones de una semana tendrían que nadar por los rizos del mar y asimismo, ¿por qué no?, subirse en contra de nuestra marea.
Como sabemos, en su tiempo, habían otro tipo de estudio del mercado. Hoy día tenemos la posibilidad de poder elegir la línea temporal que vamos a utilizarlo en un clic y podemos determinar diferentes tipos de tendencia aún más pequeños. Gracias al legado de Dawn, sabemos que al momento de situarnos en el mercado, una tendencia corresponde a la otra. Otra de las características de la teoría de Dawn es que el volumen debe de seguir la tendencia de precios. El número de acciones negociadas debe de seguir nuestro precio. En una tendencia alcista, por ejemplo, el volumen de operaciones debería de aumentar cuando los precios suben y contraerse cuando los precios bajan. En una tendencia bajista, el volumen debería de aumentar cuando los precios bajan y en contraparte, deberían de comprimirse cuando los precios suben. Ahora veamos las fases del mercado. Charles Dawn resaltó los tres tipos de fases de mercado, respetando la tendencia alcista y la tendencia bajista. Veamos primeramente la tendencia alcista. La primera de ellas es la acumulación. En esta fase, los inversores, con una visión a futuro, aunque sienten que el negocio se encuentra comprimido, está a punto de cambiar. Aquí resalta que los inversores se encuentran ansiosos por comprar todas las acciones ofrecidas por los vendedores, desanimados y angustiados a precios bajos. Las ventas comienzan a disminuir. Aquí la actividad es moderada, pero comienza a haber una ligera subida. Esto nos abre a la segunda fase, una alta sensible. Esto refiere a algunos avances en la cotización de las acciones y mejorar los resultados de la empresa. Hay un aumento de la actividad empresarial y también en esta etapa el operador técnico puede obtener su mejor rentabilidad. Posteriormente nos lleva a la tercera fase de la tendencia alcista, donde el mercado está lleno de actividad pública. Los inversores profesionales empiezan a vender sus acciones. Todas las noticias financieras son favorables. Los avances de precios son espectaculares y frecuentemente aparecen en títulos de los principales periódicos financieros y medios de comunicación. Cada vez se lanzan nuevas acciones y allí aparece el famoso rally alcista. En la última etapa de esta fase, con expectativas de especulación, el volumen sigue creciendo, pero aparecen los llamados por Dawn las bolsas de aire, con increíble frecuencia, donde las acciones de tercera y cuarta línea suben cada vez más, pero las de primera línea se niegan a seguir el ritmo, el cual nos lleva al fin de la tendencia alcista. Ahora veamos la tendencia bajista. Comienza con la distribución. Realmente comienza en las etapas finales del mercado alcista, donde los inversores con una visión a futuro se dan cuenta de que las acciones han alcanzado un nivel anormal y se deshacen de sus acciones a una velocidad cada vez mayor. El volumen de contracción siguen siendo elevado, aunque tiende a disminuir en las subidas del sector terciario y el público sigue activo, aunque empieza a dar signos de irritación a medida de que desaparecen los beneficios. Posteriormente nos lleva a la segunda fase de la tendencia bajista, el cual es el pánico, donde los compradores comienzan a desaparecer y los vendedores se vuelven más ansiosos por vender sus acciones. Las tendencias bajistas se aceleran rápidamente hasta convertirse en una caída vertical, mientras que el volumen alcanza niveles altos. Después de la fase de pánico puede haber una buena recuperación, la cual llaman secundaria, o un nivel lateral que engaña a muchas personas. Y por último, en la fase bajista existe una desaceleración lenta de la bajada, caracterizado por ventas desalentadas por parte de aquellos inversores que tienen acciones durante el pánico o tal vez compraron durante el mismo, pensando que ya estaban muy baratas. Las noticias empiezan a empeorar, el movimiento a la bajada es más lento, las acciones de tercer y cuarto nivel ya han perdido prácticamente todo lo que ganaron durante el mercado alcista anterior en las dos primeras fases del mercado bajista. Las acciones de primera línea caen más lentamente porque sus propietarios se muestran reacios a venderlas, dejándolas para el final. El mercado bajista termina cuando empieza a subir de nuevo antes de que todas las malas noticias hayan desaparecido y los inversores de manera inteligente comienzan a ingresar y allí comienza nuevamente una tendencia alcista. Otra de las características de la teoría de Dawn es el principio de confirmación. La tendencia debe ser confirmada por lo menos en dos índices con diferentes composiciones. Cuando Dawn desarrolló sus principios, había dos tipos de índices: el índice industrial, el que engloba las mejores 30 empresas, y también el índice ferroviario. En la actualidad existe el índice de transporte, ya que engloba el transporte aéreo, marítimo y terrestre. Entonces, si el índice industrial hubiere roto un soporte o una resistencia que señalara una nueva tendencia o una confirmación a la tendencia anterior, la señalización solo sería válida si el índice ferroviario hiciera un movimiento idéntico, confirmándose mutuamente. En caso de que haya una divergencia entre una y otra, quiere decir que hay una indecisión en el mercado. En la siguiente ilustración he marcado
al índice industrial de color negro y el índice de transporte de color naranja. Como podemos observar, en esta ruptura o en este cambio de estructura, el precio está respetando tanto en el índice industrial como en el índice de transporte. Por ello, esto es una señal válida. De momento, eso es todo. Este video lo hemos realizado a raíz de la solicitud de una persona suscripta al canal, ya que esta persona no conocía la teoría de Dow y escuchó que en muchas ocasiones se hablaba de ella. Hemos explorado la teoría de Dow, una herramienta fundamental en el análisis técnico del mercado financiero. Esperemos que este resumen te haya proporcionado una comprensión sólida de la teoría de Dow. Si te ha gustado el video, dale a me gusta, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Hasta la próxima.